Bienvenidos al lado de la fogata. Durante mucho tiempo quizá está la duda por qué la gente civil suele desconfiar tanto de la policía. Bueno, no es tan complicado entender cuando prendes la televisión y miras noticias o revisas noticias en cualquier app de información. Y sobre todo, en los años 90, la época quizás más oscura del Perú, la persona de pie no solo tenía que cuidarse de los intentos o de los atentados terroristas por parte de Sendero Luminoso o del MRTA. También tocaba mirar con desconfianza a la policía, ya que cualquier persona podría ser acusada de cualquier cosa sin motivo aparente. En el mejor de los casos, solo pasabas una noche en la carceleta, esperando de que no te, entre comillas, sembraran evidencia para acusarte de cualquier tipo de atentado. En el peor de los casos, desaparecías, para nunca ser más visto y encontrado. Y si no me crees, ahora muestra un botón. Ernesto nació en Lima el 3 de junio de 1968. Era un estudiante de la Universidad Católica, estudiante de Sociología. Al parecer, una persona normal como cualquier otra. Pero todo cambió el 21 de octubre de 1990. Ernesto, en ese entonces de aproximadamente 22 años, se encontraba caminando por las calles de Villa El Salvador. Es aquí donde fue intervenido por la gloriosa Policía Nacional del Perú, puesto que minutos antes había ocurrido un atentado terrorista por la zona. Al verlo, los testigos que no llegaron a amedrentar por la misma policía que los amenazaron, contaron que lo subieron a un patrullero. Desde este punto hasta el día de hoy, no se sabe nada, no saben qué le pasó, si está vivo o cómo murió, si lo torturaron o no. Solo se sabe que nunca más volvió a ver a sus padres y estos no lo dejarán de buscar. Según testigos, y los citaré, dicen: ese domingo Ernesto salió muy temprano con dirección a Villa El Salvador, un barrio marginal de Lima, donde estaba realizando una investigación de como parte de sus tareas académicas. Ese día era el cumpleaños de su hermana menor, Mónica, por lo que prometió volver temprano para celebrar con toda la familia. Pero Ernesto no volvió nunca más. Miembros de la Policía Nacional de Perú lo detuvieron frente a numerosos testigos que vieron atónitos como ese muchacho de lentes, con un saco de color crema y sus libros en la mano, era detenido, interrogado y finalmente introducido en la maletera de un auto policía. Esa fue la última vez que se vio a Ernesto con vida. Aquí inicia la carta de su padre donde explica todo por lo que ha tenido que pasar y aún sigue pasando para conseguir algo que en el Perú parece que no existe: justicia. Cito: el actual gobierno del Perú, en ese año en el poder de 1990, ha sido el autor intelectual y material de miles de detenidos desapariciones, entre las cuales se encuentra la de mi hijo. Ante la denuncia en el Perú de este acto criminal violatorio de los más elementales derechos humanos, el aparato estatal adoptó la policía de negarlo todo y bloqueó la denuncia para evitar que sean admitidas en el Poder Judicial. Ocurrió la amenaza y el ataque a testigos y familiares que podrían aportar pruebas o indicios para identificar a los asesinos, que resultaban ser miembros de la policía o militares. Como si esto no fuera suficiente, el gobierno se negó sistemáticamente a someter cualquier investigación por parte del Poder Judicial, cuyos miembros más honestos fueron amenazados con ser retirados del cargo e incluso de muerte si es que incumplían con su deber. Y cuando, a pesar de los obstáculos, algunos de los criminales uniformados iban siendo identificados y corrían por el riesgo de ser procesados ante el Fórum Común, se les abrió otro juicio paralelo en el fuero militar en el mayor silencio posible y con la finalidad de evitar un verdadero juzgamiento. Los sentenciaron, posteriormente los absolvieron de toda culpa y con esto impidieron que fueran de nuevo juzgados bajo los mismos hechos ante el fuero común. Finalmente, el gobierno dictó una ley de amnistía, bautizada por todo el mundo como la ley de impunidad, que dejaba en libertad a todos los violadores de derechos humanos ya sentenciados y por sentenciarse, con lo que acaba con toda posibilidad de un juicio futuro que se les pudiera abrir de nuevo a estos asesinos. Para que este caso haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesitado superar todos estos obstáculos, por lo cual contamos con la buena disposición de los testigos, que aún no se amilanaron ante las posibles represalias, la actuación honesta y firme y ejemplar de los primeros jueces que declararon fundado el habeas corpus a favor de Ernesto, cuya orden de libertad nunca fue cumplida, que Dios sabe si a esa altura estaría vivo, ¿no? Y para ahondar un poco más, justo en esta parte de aquí, hay una explicación mucho más amplia. Sus padres interpusieron un habeas corpus que, en base a la declaración de los testigos,
todas coincidían en el intento de engaño que sufrió la jueza a cargo del habeas corpus en la estación de policía. ¿Qué pasó? Los efectivos policiales de esta dependencia adulteraron los libros donde se consignaban los nombres de los detenidos. Fue declarado fundado en primera instancia y confirmado en segunda instancia. En las dos sentencias se ordenaba la liberación inmediata de Ernesto, decisión que, como le dije, nunca fue acatada. A pesar que la ley ordenaba lo contrario, los expedientes se elevó de manera irregular a la Corte Suprema, que revocó las dos sentencias anteriores, declarando improcedente el habeas corpus. ¿Por qué razón? Porque la jueza de la primera instancia no había identificado correctamente a los testigos que habían brindado sus declaraciones, cuando la ley peruana establece claramente que excepciones por razones de seguridad a ciertas reglas de procedimiento legal, es decir, podrían ser testigos ocultos, mejor dicho. Esta última decisión fue notificada al abogado a cargo del caso en el hospital. ¿Y por qué motivo estaba en el hospital este abogado? Donde se encontraba debido a que le había detonado un sobrebomba y le había destrozado el brazo. Sobre el habeas corpus se inició un proceso penal, pero únicamente por el delito de abuso de autoridad, que en verdad es un delito menor, ya que la familia y los abogados de la familia querían que sea procesado por asesinato, como siempre la defensa le había exigido, ¿no? Después de una investigación que nunca respondió a las solicitudes de los abogados de la víctima, el juzgado de primera instancia concluyó que había quedado acreditado que Ernesto Castillo había sido detenido por un vehículo de la Policía Nacional, pero, sin embargo, al no haber podido individualizar a los culpables, se ordenaba que se archivara el caso, mejor dicho. Este proceso logró ser reabierto tiempo después, pero únicamente por abuso de autoridad y falsificación de documentos. Nunca estuvo en discusión la desaparición de Ernesto. Finalmente, el fuero militar inició de una manera muy discreta sus propios procesos contra la policía, los mismos hechos, y logró sentenciarlos. Posteriormente los absolvió en un caso y declarando la prescripción del delito en el otro, antes que en el fuero común. Con esto se acabó la vía penal. Frente a tanta arbitrariedad, se acudió a instancias internacionales de protección de derechos humanos, al que, después de superar muchos obstáculos, se respondió a las expectativas de la víctima y hicieron justicia, entre comillas. Condenó al Estado peruano por la detención y posterior desaparición de Ernesto Castillo. La sentencia es muy escueta, muy pequeña. De manera general señala que el Estado peruano está obligado a reparar las consecuencias de sus violaciones e indemnizar a los familiares de la víctima y resarcirse así los gastos que haya incurrido en sus actuaciones ante las autoridades peruanas que han ocasionado este proceso. Aunque con esta sentencia se estaría finalmente logrando algún tipo de justicia, lo que sigue fue negado por los tribunales nacionales peruanos. En práctica, solo se reitera algo que ya de alguna forma es conocido y reiterado, ¿no? Las autoridades de los hechos por parte de efectivos policiales, pero no se menciona nada acerca de la identificación de los culpables, su juzgamiento y la devolución del cadáver de Ernesto a sus padres. Ya han pasado aproximadamente en el año 2021, que es la última información que se tiene, 31 años de la desaparición de Ernesto, y se sigue buscando justicia. Se sigue buscando el cuerpo al menos para darle un entierro como es debido. Y la policía peruana, como pasa en estos casos, posteriormente va seguro pasar lo mismo con el caso de Inti y Brian en las huelgas y asesinados también por policías, va a quedar también impune, la policía libre, y todo va a seguir como si nunca hubiera pasado nada. Y bien, espero que les haya gustado el tema. Si tienen algún comentario, déjenlo en la caja de comentarios, suscríbanse, denle like y nos volvemos a ver cuando en Fogata nos vuelva a juntar.